¿Te ha pasado que sientes un vacío en el centro del cuerpo, justo debajo del pecho, como si ahí faltara algo, pero no sabes qué es? A mí me pasaba seguido. Podía estar rodeado de gente, incluso feliz, y aún así, sentía ese hueco. Un punto silencioso, olvidado, que no dolía, pero tampoco hablaba. Hasta que un día, alguien me dijo algo que me voló la cabeza. Ese espacio no está vacío. Está dormido. Y fue ahí cuando empecé a buscar. No en libros comunes. No en videos virales. Me fui a lo profundo, manuscritos antiguos, dibujos que parecían hechos por manos temblorosas hace siglos, textos donde se hablaba de un núcleo. No un chakra, no un músculo, un núcleo. Un centro de vida que estaba justo donde nadie te enseñó a mirar. Y ahí entendí algo, todo lo que sentimos, todo lo que somos, comienza en ese punto que el cuerpo guarda en silencio. Hoy quiero mostrarte lo que descubrí. Dicen que los antiguos no hablaban con palabras, hablaban con símbolos. Que donde nosotros vemos un simple círculo o una espiral, ellos veían portales. Puentes entre el cuerpo y algo más grande. Y fue así, investigando esos símbolos, que empecé a encontrar pistas. Pistas que me llevaban una y otra vez, al centro del cuerpo. Justo entre el ombligo y el diafragma. Un espacio que, curiosamente, en casi todas las culturas, era marcado con algo sagrado. En Egipto, por ejemplo, los sacerdotes usaban una banda cruzada sobre el abdomen. No por estética, sino porque ahí, según ellos, habitaba el ojo del silencio. Un centro que no ve hacia afuera, sino hacia adentro. Decían que si ese punto se encendía, el cuerpo entero se alineaba con la voluntad divina. En el Tíbet, los monjes hablaban del cordón interno. Un hilo invisible que conectaba el ombligo con el paladar. Y no era solo una idea espiritual. Lo activaban con gestos, sonidos y respiración. Porque sabían que en ese centro estaba el equilibrio de todo lo demás. En la tradición tolteca, los sabios lo llamaban el tonal. El fuego interno que debía ser contenido y avivado a la vez. Y lo curioso es que ese fuego no estaba en el corazón. No estaba en la mente. Estaba más abajo, justo donde se juntan la tierra y el alma. Y entonces empecé a notar algo más. No importaba si el mito venía del desierto, de la selva o de la montaña. Todos señalaban lo mismo. Que hay un punto sagrado en el cuerpo humano. Uno que hoy ignoramos por completo. Uno que nunca nos enseñaron a activar. Pero que siempre ha estado ahí, esperando. Ese núcleo no se llama con palabras. No se encuentra con teorías. Se revela cuando el cuerpo y el espíritu dejan de pelearse y se escuchan. Cuando por fin, dejamos de buscar afuera, y sentimos lo que pulsa adentro. Y ahí es donde empieza la verdadera alquimia. No en los libros, no en las meditaciones complicadas. Sino en ese instante en el que reconoces que no estás incompleto. Solo estás desconectado de tu núcleo. Y cuando lo encuentras, algo cambia. Lo juro. Es como si el cuerpo te hablara distinto. La respiración se hace más profunda. La ansiedad, menos urgente. Y tu voz empieza a salir desde otro lugar. Desde un lugar con más peso, más raíz, más verdad. A lo largo de los siglos, este núcleo fue ocultado. Porque quien lo activa, ya no obedece por miedo. Obedece a su energía. A su verdad. Por eso hoy, este no es un video más. Es una invitación. A recuperar lo que siempre fue tuyo, pero dormía. Lo más curioso es que mientras más aprendía sobre este núcleo, más me daba cuenta de algo incómodo. Nunca nadie me habló de él. Ni en la escuela, ni en ninguna clase de anatomía, ni siquiera en los círculos de espiritualidad moderna. Todo se enfocaba en el corazón, como si ahí estuviera toda la respuesta. El amor. La compasión. La energía del pecho. O la mente. El pensamiento positivo. La visualización. Pero nadie, nunca, me dijo que el verdadero eje de mi energía, estaba un poco más abajo. Ahí, donde solo sentimos mariposas cuando algo nos remueve. Ahí, donde a veces nos duele sin razón, pero nadie sabe explicar por qué. ¿Te has fijado? Cuando sientes miedo, ese lugar se cierra. Cuando sientes verdad, se expande.
Es casi animal, instintivo, pero nadie lo nombra. Ni siquiera en los mapas de los chakras populares le dan el respeto que merece. Nos enseñaron a vivir desde el pecho hacia arriba. Como si fuéramos solo aire, mente y emociones flotantes. Como si el cuerpo solo fuera un vehículo, y no un altar. Y ahí está el choque. Nos desconectaron del centro porque ahí está el poder real. Ahí está la voz que no necesita hablar para imponerse. La intuición corporal. La fuerza que no grita. El saber que no se razona, pero que se siente con toda la piel. Durante años pensé que necesitaba más afirmaciones, más mantras, más conocimiento. Pero en realidad, lo que necesitaba era menos ruido. Y más silencio ahí, en ese centro. Escuchar el pulso. Reconocer la vibración. Dejar de intentar cambiar lo que siento, y empezar a entender por qué lo siento justo ahí. Y cuando empiezas a observar ese núcleo, te das cuenta de otro engaño sutil. Nos dijeron que lo importante es la mente, porque piensa. Que el corazón, porque ama. Pero nadie te dijo que hay una parte de ti que ni piensa ni ama, solo sabe. Sabe cuándo actuar. Sabe cuándo alejarse. Sabe cuándo hablar y cuándo guardar silencio. Y ese saber, no viene de libros. Viene de lo que llevas dentro desde antes de que supieras hablar. Por eso molesta tanto. Porque lo sientes, pero no puedes explicarlo. Porque no tiene lógica, pero te guía. Y porque si realmente lo activaras, dejarías de seguir lo que todos siguen. Ahí está el verdadero conflicto. El mundo moderno no necesita más sabios, necesita más obedientes. Y este centro, no obedece. Este centro es fuego tranquilo. No explota, pero tampoco se apaga. Es lo que te mantiene firme cuando todo tambalea. Y si nadie te habló de él, no es porque no exista. Es porque a muchos no les conviene que lo descubras. Hoy estás aquí. Y eso ya es un pequeño acto de rebelión. Un paso silencioso hacia adentro. Y cuando llegues a ese núcleo, no vas a necesitar que nadie más te valide. Porque vas a recordar algo que siempre estuvo ahí. Que no necesitas que el mundo te diga quién eres, si tú sabes desde dónde estás viviendo. Cuando por fin decidí dejar de buscar afuera y llevar mi atención a ese punto, sí, justo ahí, entre el ombligo y el diafragma, me encontré con algo sorprendente. No era solo una sensación vaga o una creencia esotérica. Era un fenómeno real. Medible. Vivo. Investigando más a fondo, descubrí que esta zona del cuerpo está cargada de una complejidad que casi nadie menciona. Más de 100 millones de neuronas residen ahí. Una cifra que supera incluso al cerebro de un gato. Y sin embargo, nosotros no lo llamamos cerebro. Le decimos estómago, panza, o peor aún, tripa. Como si fuera un espacio inferior, visceral, primitivo. Pero la ciencia tiene otro nombre para eso, el segundo cerebro. O, como algunos neurobiólogos se atreven a llamarlo hoy, el cerebro entérico. Un sistema nervioso autónomo que no necesita permiso de tu mente para actuar. Que decide, que percibe, que reacciona. Y aquí va algo todavía más fuerte. Ese centro produce más del 90% de la serotonina del cuerpo. Sí. La hormona que regula tu estado de ánimo, tu sensación de bienestar, tus emociones. ¿Dónde se produce? No en tu cabeza. En tu núcleo. Entonces, ¿por qué nadie te enseñó esto? ¿Por qué no nos hablan de esto en la escuela, en las consultas médicas, en las terapias convencionales? Porque si tú supieras que tu estado emocional está íntimamente ligado a un punto que puedes activar desde dentro, dejarías de depender tanto de lo externo. Y eso, en un mundo que vive de vender soluciones, es una amenaza. Pero no es solo bioquímica. Los antiguos lo sabían. Sin escáneres, sin laboratorios, sin títulos. Sabían que ese punto era sagrado porque sentían su energía. Y la protegían. ¿Sabías que muchas culturas desarrollaron cinturones o fajones rituales que apretaban justo esa zona? No eran decorativos. Eran sellos. Sellos de poder, de contención, de dirección. En el taoísmo, esa zona se llama Dantian. Es el campo de elixir, el centro donde se cultiva la energía vital. En el yoga, aunque los textos lo mencionan poco,
hay prácticas muy antiguas que estimulan ese núcleo con contracciones profundas. Y en la medicina tradicional china, es ahí donde nace la energía y que alimenta todo el cuerpo. Incluso en situaciones extremas, este centro se activa por sí solo. Piensa en cuando sientes peligro. Tu estómago se aprieta. Tu respiración cambia. Tu cuerpo se prepara. Todo comienza ahí, en ese núcleo. No es un mito. No es una metáfora. Es una verdad física y energética. Una verdad que habita en ti desde antes de que aprendieras a pensar. Y aquí viene lo más poderoso. Puedes aprender a estimularlo conscientemente. No con fuerza. No con esfuerzo. Sino con atención. Con respiración. Con presencia. Eso cambia la forma en que habitas tu cuerpo. Porque ya no lo vives como un contenedor que arrastras, sino como un sistema sagrado. Un templo con un solo culto en el centro. Lo que antes parecía ansiedad sin causa, empieza a sentirse como energía sin dirección. Lo que parecía vacío, se vuelve un espacio de creación. Y lo que antes dolía, se transforma en un lenguaje que por fin sabes escuchar. No necesitas convertirte en maestro ni en sanador. Solo necesitas algo que nadie te enseñó a usar. Tu propia conexión con lo que sientes justo ahí. Ese núcleo es un espejo. Si está bloqueado, te pesa la vida. Si se abre, te alinea con ella. Y lo mejor es que ya está en ti. No hay que buscarlo, ni inventarlo, ni comprarlo. Solo despertar la relación con él. Quiero proponerte algo. Nada complejo. Nada místico en exceso. Solo tú, tu respiración, y ese lugar que ya sabes dónde está. No necesitas música. No necesitas incienso. Solo un momento contigo, sin prisa. Busca una posición cómoda. No importa si estás sentado en una silla, en el suelo o acostado. Lo importante es que puedas sentir la base de tu cuerpo tocando la tierra. Y que tus manos estén libres. Ahora, coloca una mano sobre tu pecho, y la otra sobre tu abdomen. Hazlo despacio. Sin pretensiones. Cierra los ojos si puedes. Y comienza a inhalar profundamente, por la nariz. Pero no infles el pecho. No busques respirar como te enseñaron. Haz lo contrario. Inhala llevando el aire hacia la mano que está en el abdomen. Siente cómo se expande. Como esa parte baja, que suele estar apagada, de pronto empieza a moverse. A reclamar espacio. Inhala en 4 tiempos, 1, 2, 3, 4. Sostén el aire. Y exhala suave, como si desinflaras ese núcleo con delicadeza. Hazlo de nuevo. Pero esta vez, mientras inhalas, visualiza una luz. Una luz cálida, roja o dorada, no importa. Esa luz entra por tu nariz, y baja, lentamente, hasta ese centro oculto entre el ombligo y el diafragma. No la obligues. Solo imagina. Como si una vela se encendiera desde adentro. Siente. Permite que el aire abra ese espacio. Permite que el calor se instale. E imagina, mientras exhalas, que esa luz pulsa. No se apaga. Solo pulsa. Hazlo 3 veces más. Y en la última, quédate en silencio. No para pensar, sino para escuchar lo que hay ahí. Quizás escuches nada. Quizás sientas una presión. Un pequeño hormigueo. O simplemente, una paz extraña. Todo eso es válido. Ahora, suavemente, lleva tu atención a la piel que cubre ese centro. Coloca ambas manos ahí, como si lo protegieras. No lo pienses. Solo hazlo. Y desde ese gesto, dile a ese punto interno algo simple. Algo que nunca le han dicho. Estoy contigo. Te veo. Puedes despertar. Hazlo con ternura. Como si hablaras con una parte de ti que estuvo esperando años para ser reconocida. Ahora mueve un poco el cuerpo. Gira suavemente la cintura, como si dibujaras círculos desde ese centro. Pequeños movimientos. Sin meta. Solo el gozo de sentir que esa zona vive. Y cuando estés listo, abre los ojos. Pero no te vayas todavía. Quédate con esa sensación.
Porque ese pequeño fuego que ahora sientes no lo traje yo. Lo trajiste tú. Estaba ahí. Solo que dormido. Y cada vez que repitas esta práctica, aunque sea por un minuto, estarás recordándole a tu cuerpo lo que nunca debió olvidar. Que tienes un centro. Que ese centro es sagrado. Y que nadie más puede activarlo por ti. Respira ahí. Habita ahí. Y todo lo demás se ordenará desde dentro. Quédate un momento más. No te vayas tan rápido. Porque lo que acaba de pasar en ti no fue solo un ejercicio. Fue una reconexión. Quizás no lo sientas como algo enorme, no todavía. Tal vez solo una calma. Una vibración suave. Pero te aseguro algo, si escuchas con el cuerpo, no con la mente, vas a notar que algo se reordenó. Algo se encendió. Y no fue una idea. Fue energía. Tuya. De siempre. Solo que olvidada. Lo que hiciste ahora no fue un ritual. Fue un acto de memoria. Una especie de regreso a casa. A ese hogar interior donde no necesitas justificarte, ni demostrar nada, ni defenderte. ¿Sabes por qué ese núcleo se apagó? Porque lo ignoraste tanto tiempo, que se acostumbró al silencio. Porque aprendiste a vivir desde la cabeza, desde la lógica, desde la urgencia. Y ese centro no entiende de prisas. Solo se activa cuando te detienes. Y ahora que lo tocaste, aunque sea por un instante, ya no puedes decir que no sabes. Porque lo sentiste. No importa si fue leve, si fue breve, si fue confuso. Lo importante es que ahora lo conoces. Ahora sabes que ahí dentro, hay algo que vibra diferente. Algo que no busca likes, ni validación, ni respuestas rápidas. Solo busca que estés presente. Ese núcleo no es un secreto. Es una herencia. Y todos la tenemos. Solo que algunos la niegan y otros deciden despertarla. Tú hoy diste un paso hacia eso. Un paso silencioso. Profundo. Propio. Y si te preguntas qué va a pasar ahora, te diré la verdad más simple. Depende de ti. Puedes volver al ruido. Volver al ritmo de siempre. O puedes empezar a habitar tu cuerpo como un templo vivo. Y a ese templo, honrarlo desde el centro. Porque la próxima vez que el mundo te quiera empujar a pensar más, hacer más, correr más, tendrás un lugar al que volver. Un lugar que no necesita explicación. Solo respiración. Y tal vez, con el tiempo, descubras algo aún más profundo. Que ese núcleo no solo te equilibra a ti, sino que, cuando está despierto, transforma todo lo que tocas. Tu voz se vuelve raíz. Tu mirada se vuelve presencia. Tu energía se vuelve coherente. Y eso se nota. La gente lo siente, aunque no sepa explicarlo. Porque quien vive desde su centro, no impone, pero tampoco se desvía. Así que aquí termina este viaje. Pero en realidad, es un comienzo. El comienzo de una relación contigo que no se basa en ideas, sino en pulsos. En verdad corporal. En confianza silenciosa. Y si en algún momento lo olvidas, porque es normal olvidar, solo respira. Vuelve al núcleo. Y él te va a recordar quién eres, sin palabras. Nos vemos ahí. En ese espacio donde nada necesita ser dicho. Porque todo ya fue sentido. ¿Y si hoy fuera el día en que todo cambia sin que nada afuera se mueva? Lo curioso de despertar una parte dormida de tu cuerpo es que el mundo sigue igual, pero tú ya no lo ves igual. Empiezas a notar que algunas voces te alejan de ti, que algunas metas no eran tuyas, que algunas emociones que llevabas encima no te pertenecían. Y no es que te vuelvas otra persona. Es que, por fin, vuelves a ti. Porque cuando el núcleo se activa, no hay marcha atrás. No porque te obligue, sino porque te recuerda. Te recuerda ese instante en el que de niño respirabas profundo sin miedo. Cuando no cargabas máscaras. Cuando no pensabas cómo debías sentirte, solo sentías. Y todo tenía sentido. Activar ese centro no te hace mejor. Te hace más real. Más claro. Más enraizado. Y eso, molesta a veces. Molesta porque el mundo no está hecho para que estés en ti.
Está hecho para distraerte, entretenerte, romperte en pedazos. Y luego venderte maneras de reconstruirte. Pero si tienes tu núcleo despierto, todo eso se vuelve innecesario. Porque entiendes que no estabas roto. Solo desconectado. No necesitas llenar el vacío. Solo sentarte en él. Respirarlo. Y entonces, te das cuenta de que nunca estuvo vacío. Estaba lleno de ti. Esperando. Ese lugar que ignorabas ahora empieza a hablarte sin palabras. Te guía sin controlarte. Y sin darte cuenta, empiezas a vivir más lento. Pero más profundo. Menos ideas. Más sensación. Menos búsqueda. Más presencia. Y quizás, sin proponértelo, empieces a hacer cosas que antes evitabas. Caminar sin audífonos. Respirar sin prisa. Decir que no. Poner la mano sobre tu abdomen cuando algo te mueve. Como recordando que ahí está tu verdad. Porque ese núcleo no te grita. No compite. Solo espera a que te alinees con él. Y cuando lo haces, la vida cambia de frecuencia. Las palabras que antes te herían, ya no te entran igual. Las dudas que antes te paralizaban, se disuelven en tu centro. Y lo que antes parecía urgente, se vuelve ruido lejano. Esa es la magia del núcleo sagrado. No es espectacular. No necesita fuegos artificiales. Es sutil. Es constante. Es tuyo. Y si lo visitas cada día, aunque sea por un instante, no solo cambia tu cuerpo, cambia tu destino. Porque empiezas a caminar desde un lugar que nadie puede manipular. Un lugar que no se compra ni se hereda. Un lugar que solo despierta cuando dejas de buscar fuera. Y decides habitarte por completo. Y cuando eso sucede, lo sabes. No porque alguien te lo diga. Sino porque por primera vez en mucho tiempo, te sientes vivo de verdad. Tal vez ahora estés en silencio. No porque no haya nada que decir. Sino porque por dentro, algo está diciendo todo. Y eso está bien. Porque no todo lo que se despierta se puede traducir de inmediato. Hay mensajes que solo entiendes con el tiempo. Cuando el cuerpo los mastica. Cuando el alma los decanta. Este núcleo del que hablamos no es un botón. No es un truco. Es un ritmo. Un pulso. Y como todo lo que es profundo, necesita espacio. Así que si ahora sientes que algo se removió, que una parte de ti está vibrando diferente, no la fuerces a convertirse en algo útil. Solo deja que sea. Tal vez mañana lo entiendas. Tal vez no. Tal vez simplemente empieces a caminar distinto. A hablar con más pausa. A respirar como si cada inhalación fuera una forma de honrar tu centro. Y créeme, eso ya es mucho. Porque nadie nos enseñó a vivir desde el cuerpo. Nos enseñaron a dirigirlo, a corregirlo, a moldearlo. Pero no a escucharlo. Nos dijeron que sentir no sirve. Que el control lo es todo. Que si no se puede explicar, no importa. Pero tú y yo sabemos que eso no es verdad. Porque hoy sentiste algo que no fue explicado. Pero que sí fue real. Y eso, en un mundo que todo lo quiere traducir en datos. Es revolución pura. Ahora, vuelve a llevar tu atención a ese punto. No hagas nada. Solo siente si está más presente que antes. Si su latido es más notorio. Si tu postura cambió. Quizás estás más derecho. Quizás respiras más profundo sin darte cuenta. Eso no es casualidad. Es integración. Y ahí es donde empieza el verdadero trabajo. No en buscar más prácticas, más respuestas, más técnicas. Sino en volver una y otra vez a lo sentido. A eso que no sabes nombrar, pero que ahora reconoces como tuyo. Puedes hacerlo en medio del caos. En la fila del supermercado. Antes de una conversación difícil. Mientras cocinas. No importa el lugar. Ese centro te acompaña donde tú estés. Y cada vez que vuelvas a él, se hará más claro. Más cálido. Más tuyo. No te pido que me creas. Ni que recuerdes cada palabra de este video. Solo que no olvides esa sensación que tuviste cuando respiraste en tu núcleo. Porque ese instante,
es suficiente para empezar una nueva forma de habitarte. Los grandes cambios no siempre hacen ruido. A veces empiezan con un suspiro, con una mano en el abdomen, con una presencia que nadie ve, pero tú sí sientes. Así que si sientes que este mensaje era para ti, es porque ya lo sabías. Solo necesitabas que alguien lo dijera en voz alta para recordarlo. Tú no estás roto. Tú no estás perdido. Solo habías dejado de mirar adentro. Ahora que volviste, quédate un poco más. Respira. Y deja que el cuerpo te cuente todo lo que no pudo decirte durante años. No necesitas entenderlo. Solo necesitas sentirlo de nuevo mañana. Lo que ocurre cuando activas un centro verdadero no es que el mundo cambie. Es que cambia tu forma de tocar el mundo. Y eso lo transforma todo. Porque ahora que ese núcleo respira, incluso si es en silencio, tu energía empieza a extenderse sin esfuerzo. Como una onda. Como un campo. Como una nueva forma de estar, que se siente, aunque no se diga. ¿Has notado cómo ciertas personas entran a un lugar y todo se calma? No es carisma. No es postura. Es que están habitando su centro. Y ese centro transmite coherencia. Coherencia no es perfección. No es tener todo resuelto. Es simplemente sentir y vivir desde el mismo lugar. Antes de esto, quizás actuabas desde la reacción. Desde lo que te dijeron que era correcto. Desde lo que esperabas que otros validaran. Pero ahora, cada decisión que tomes puede nacer desde otro sitio. Desde ese núcleo que no se agita con los halagos. Ni se hunde con las críticas. Porque no necesita demostrar nada. Solo necesita ser fiel a lo que siente en lo profundo. Y esa fidelidad es poder. No ese poder que busca controlar. Sino ese que sostiene. Que inspira sin imponer. Que escucha sin perderse. Que responde sin defenderse. ¿Y sabes qué empieza a pasar? Que las conversaciones cambian. Tu tono baja. Tu mirada se hace más suave. Tu cuerpo se vuelve refugio, no campo de batalla. A veces, ni siquiera tienes que decir que estás cambiando. La gente lo nota. No por lo que haces, sino por lo que ya no haces. Ya no reaccionas igual. Ya no necesitas ganar la discusión. Ya no te lanzas a llenar el vacío con ruido. Porque tu centro está activo. Y un centro activo es como una raíz fuerte. Te permite florecer. Pero también sostenerte cuando llega la tormenta. Hay algo profundo que nadie nos enseñó. Que el cuerpo tiene una ética. Un lenguaje que no necesita argumentos. Y cuando vives desde el núcleo, esa ética se vuelve evidente. No tienes que pensar que es lo correcto. Lo sientes. Y cuando actúas desde ahí, todo lo demás se alinea. Tus relaciones se vuelven más auténticas. Tus límites más naturales. Tu energía, más contagiosa. No porque seas un faro. Sino porque dejaste de fingir serlo. Ahora eres solo tú, en tu centro. Y eso, en un mundo desconectado. Es una rareza luminosa. No esperes que todos lo entiendan. Algunos incluso se alejarán. Pero no lo tomes como rechazo. Tómalo como una depuración energética. Lo que no resuena, se aparta. Y lo que queda, es lo que realmente sostiene. Cada vez que vuelvas a tu núcleo, aunque sea un minuto al día, tu campo se recalibra. Tu vida se organiza desde dentro. Y no necesitas que nadie lo apruebe. Solo necesitas seguir regresando. Ese es el camino real. No el de las respuestas rápidas. Sino el de las verdades que se encarnan con el tiempo. Y tú ya empezaste. Aunque no sepas a dónde vas. Ya no estás caminando en automático. Ahora estás caminando desde tu centro. Y ese simple gesto, es un acto sagrado.